tal? Bienvenidos a esta segunda clase de bacteriología clínica. El día de hoy estaremos estudiando un poquito de la importancia y del rol que tiene el laboratorio clínico en la bacteriología y en la identificación de los microorganismos. Así es que vamos a estudiar, a tener en cuenta que dentro de esta área en el laboratorio clínico es donde manejamos prácticamente diferentes tipos de infecciones, eh, diferentes tipos de muestras que podemos obtener de los pacientes. Porque podemos tener desde sangre para poder hacer cultivos o hemocultivos, podemos tener varios tipos de fluidos corporales, como lo son los abdominales, amnióticos, lo que son el pericárdico, el pleural, entre otros, donde podemos encontrar infecciones en esos lugares. Podemos observar, por ejemplo, en los catéteres que también pueden estar contaminados. Podemos tener el líquido cefalorraquídeo en el oído y que puede haber quizá una secreción, puede haber en el ojo y que podamos hacer un raspado en ese lugar y podamos obtener una muestra para hacerles cultivos. Obviamente uno de los más comunes, o podríamos ir dentro de los más comunes, lo que son las heces, y también podemos tener otras muestras como son los exudados nasofaringios para los respiratorios, los exudados dentro del cervical, que vendría siendo un exudado vaginal, y podemos tener por último hasta la orina como muestra tanto de lo que es la toma directa, vamos a decir, del chorro medio. Sin embargo, también aquí la orina la podemos obtener mediante los catéteres o un aspirado suprapúbico, que obviamente ya son por condiciones que no se pueda tomar de una manera normal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no siempre se puede obtener la muestra en el laboratorio clínico o en la parte de recepción de muestra o donde se toma la muestra. Dentro de los hospitales, a veces el paciente está en otro lugar, quizá lejano al laboratorio, o los laboratorios no tienen ese proceso o los reactivos y todos los insumos para poder hacer cultivos. Sin embargo, sí tienen para poder mandar hacia otros laboratorios de referencia que puedan realizar los estudios pertinentes para la identificación de las bacterias. Entonces, es importante tener en cuenta de tener todos los materiales para poder enviar esa muestra hacia el otro laboratorio o el laboratorio dentro de un hospital, que la muestra fue tomada en otro lugar y poder ser enviada la muestra de una manera correcta, que no se vaya a derramar, que no se vaya a contaminar, que es uno de los puntos más importantes, y sobre todo favorecer una condición ambiental, sobre todo por temperatura, disminuirla, que esté congelada o refrigerada para que el microorganismo no vaya a proliferar, no se vaya a acabar los nutrientes de donde está la muestra y que obviamente pueda ser que la muestra sea inaceptable. Sin embargo, vamos a pensar que la muestra llegó sana, salva al laboratorio. Bueno, sigue el proceso de el cultivo o de poder inocular en los medios de cultivo. Una cosa muy importante es saber que podemos nosotros y debemos de tener el procedimiento de la estría para poder aislar colonias y poder hacer los estudios siguientes de la identificación de la bacteria, hacer la tinción Gram de una colonia aislada y las pruebas bioquímicas para poder identificar a la bacteria. Sin embargo, en algunos casos, sobre todo, por ejemplo, en los estudios de urocultivo, necesitamos hacer una cuantificación de la infección, de qué tantas bacterias está en ese sistema,
Entonces necesitamos hacer esta técnica de aislamiento cuantitativo para poder hacer el conteo de las colonias. Y una vez que nosotros hemos aislado y que podemos tanto cuantificar por el conteo de colonias como de aislar las colonias para su identificación, pues obviamente uno de los primeros pasos es la tinción Gram y poder estudiarlo en el microscopio. Entonces, teniendo en cuenta que aquí estamos hablando de microorganismos y de células de las más pequeñas que existen, tenemos que sí o sí hacer una tinción Gram, fijarlas al portaobjeto, añadirle los colorantes y poder hacer una observación mediante el microscopio para observar tanto su morfología, que ya lo mencionamos en la clase anterior, así como su coloración. Una de las cosas que sí vamos a tener en cuenta es que prácticamente aquí estaríamos utilizando con un microscopio compuesto de los más básicos que podamos conseguir, utilizar los objetivos de 40x hasta 100x. 40x simplemente para poder enfocar y poder cambiar después a 100x. Y obviamente recordar que en este objetivo necesitamos aceite de inmersión para poder observar de una manera clara y observar los microorganismos. Entonces, recordando que nosotros podemos en la tinción Gram tener 4 sustancias importantes para poder observar la coloración del microorganismo. Número 1, estaríamos agregando lo que es el cristal violeta. Después estaríamos agregando el yodo Lugol. Luego estaríamos agregando el alcohol cetona para poder decolorar y aquello que no se va a quedar, sobre todo las gram negativas, que ayuda a quitar el color. Y para poder agregar al final safranina y ahora sí hacer una diferenciación entre la gram positiva y la gram negativa. Recordando que los gram positivos tienen una coloración morada, que esto sí se les quedó el cristal violeta, y los gram negativos que tienen una coloración rosa, rojiza, por tener la pared celular más delgada. La cristal violeta no se quedó, pero la safranina sí. Sin embargo, no es la única tinción que podríamos llegar a utilizar en la bacteriología. También tenemos lo que es la tinción de Ziel-Nielsen, que es muy importante para los microorganismos que son ácido alcohol resistente y que vendríamos hablando de Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, y que es muy importante para este aspecto, para buscar el microorganismo. Sin embargo, también podríamos hablar de Mycobacterium leprae, que aquí en México hay varios casos de lo que es la lepra. Sin embargo, ya hicimos la tinción, pero antes de realizar las pruebas bioquímicas, es importante que nosotros podamos observar la morfología macroscópica de las bacterias, en este caso de las colonias. ¿Por qué? Porque por medio de la observación nosotros podemos llegar a estudiar, anotar las características, ya sea de lo que está sucediendo metabólicamente en el medio de cultivo. Por ejemplo, aquí tenemos a McConkey y tenemos dos características o dos colonias totalmente diferentes. Unas podríamos decir, bueno, unas son de color rosadas y otras quizá aquí podemos ver en la nota de las fotografías que son sin color o simplemente un poquito más anaranjadas. ¿Qué significa esto? Que tenemos una bacteria que está fermentando la lactosa, como lo observamos aquí. La coloración rosada significa de bacterias y sobre todo bacilos gram negativos que crecen en este medio cultivo y que los observamos rosadas por fermentar la lactosa. Sin embargo, en la segunda fotografía podemos observar que no están fermentando la lactosa, el pH no cambia a como nosotros lo esperáramos para poder decir que están fermentando la lactosa. Otra de las cosas que podemos observar, además de si está sucediendo una reacción prácticamente en el medio de cultivo, es también ver el tamaño después de un cierto periodo de incubación. Y otra cosa es que podemos observar
si son colonias opacas, si son colonias mucoides, que algunas de las bacterias tienen ciertas características por ejemplo, la producción de cápsula normalmente va a producir colonias mucoides y esto nos puede orientar a qué posiblemente tipos de bacterias pudiéramos estar teniendo en ese medio de cultivo. Sin embargo, también lo que podríamos estar observando, sobre todo en los agares sangre, es el tipo de hemólisis que pueden tener algunas bacterias en este medio de cultivo. Obviamente, en el agar chocolate no podríamos estar mencionando que hay una hemólisis porque en este tipo de agar ya están hemolizados los glóbulos rojos. Sin embargo, cuando ya estamos observando en el agar sangre, podríamos mencionar que pueden tener una hemólisis beta, que es una hemólisis completa, prácticamente alrededor de la colonia se ve un poco más transparente, y una hemólisis alfa, que alrededor de las colonias tienen una coloración verdosa. Sin embargo, por ejemplo, puede haber efectos en el medio de cultivo, como es este caso, que podríamos decir que es un swarming, son colonias de Proteus que provocan como si se estuviera hablando de un oleaje o como si se vieran, observaran ondas alrededor de una colonia, por ejemplo, en específico, y esto es característico de Proteus por el tipo de movimiento que tienen estas bacterias, ya que ellas contienen flagelos y que producen este efecto. Sin embargo, es importante mencionar que cada una de las bacterias tiene requerimientos importantes, tanto de nutrientes como otros factores, como es el requerimiento de oxígeno, y que pues obviamente tenemos que incubar las colonias o incubar los medios de cultivo a estas condiciones. Y por ejemplo, podemos tener bacterias aeróbicas en una incubación normal, pero las bacterias anaeróbicas, sobre todo aquellas que son estrictas, necesitamos darles las condiciones del dióxido de carbono. Y algunas de ellas que son microaerofílicas, pues las concentraciones, sobre todo de dióxido de carbono y de oxígeno, deben de estar muy, muy reguladas. Sin embargo, ya para poder hacer una identificación de las bacterias, normalmente estaríamos hablando de las pruebas bioquímicas, que son medios de cultivo o hasta agregar ciertas sustancias y ver su comportamiento de las bacterias en estas pruebas para poder nosotros decir qué tipo de bacteria y no solamente hablar del género. De hecho, no se debe decir la identificación de un género, por ejemplo, Streptococcus sp, sino que siempre es importante llegar a la identificación de la especie dentro de un género. Podemos tener diferentes tipos con el solamente agregar, por ejemplo, peróxido de hidrógeno para saber si es catalasa positivo o negativo. Podríamos hablar de la reacción de la oxidasa, que puede ser mediante una tira reactiva, y saber si una bacteria tiene esta enzima o no. Podríamos hablar de coagulasa, por ejemplo, donde se utiliza el plasma para poder ver si la bacteria tiene esta enzima y que pueda coagular el plasma por los factores de coagulación que hay en el plasma. Sin embargo, de los que quizás son más estudiados o más utilizados, sobre todo para las enterobacterias, que los utilizamos en tubos y que pues son una serie de estar agregando una colonia o colonias similares a estos tubos y observar su reacción, como lo son el TCI, el MIO, el citrato, LIA, zinc y la urea, entre otros que existen, y poder hacer la identificación. Sin embargo, también podemos tener equipos comerciales y que están automatizados para esta identificación, que es un poco quizá más rápida, utilizar menos reactivos y que mediante lecturas mucho más fáciles podemos hacer la identificación de los microorganismos. Sin embargo, en algunas ocasiones es importante tener las reacciones serológicas porque no todas las bacterias pueden ser cultivadas y que no la podemos tener en el laboratorio con un crecimiento in vitro,
Entonces, obviamente necesitamos buscar la presencia de antígenos o la presencia de los anticuerpos que van contra ese tipo de infecciones. Sin embargo, también que hoy en día está muy utilizado las reacciones de biología molecular y que obviamente son mucho más sensibles, son más específicas y que existe para una gran variedad de microorganismos. No necesitamos esperar tanto tiempo para la identificación y para el diagnóstico de estas enfermedades. Entonces, las técnicas de PCR han facilitado esta cuestión y sobre todo la segunda generación que tenemos de PCR, que fue de la cuantitativa o de en tiempo real, y que nos ayudan a la identificación. Sin embargo, también podemos decir, bueno, no tenemos una PCR en tiempo real, hacemos una PCR normal, convencional, lo pasamos por medio de electroforesis y después de las técnicas de blotting, buscando específicamente por medio de anticuerpos marcados para saber si está una proteína o un gen en específico de la bacteria en estudio y saber si está presente o no lo está. Hoy en día también dentro de la PCR se pueden hacer el análisis de secuencias del ARN ribosómico. Una de las cosas que se ha estado aprovechando este tipo de técnicas, sobre todo, es para cómo está la microbiota y cómo esto puede afectar en la salud en diferentes aspectos. Así es que también ha sido una de las técnicas que se ha tratado de revolucionar en la identificación de microorganismos, también patógenos como los no patógenos. Muchas gracias por estar presente en esta segunda clase, así es que nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.